¿Necesitas merch oficial de tus bandas favoritas? Entonces entra a House of Gods. Con cada compra que hagas en este sitio apoyás directo a las bandas y aportás para mejorar la calidad de vida de muchos animales sin hogar de América Latina, debido a sus donaciones periódicas a diferentes organizaciones de rescate y esterilización animal. House of Gods, envíos a toda Latinoamérica. Escuchá Anticolor en Spotify, iTunes y YouTube. Próximamente publican su segundo álbum Reanimation, solo en sus plataformas y en Over Music. Y llegó nomás, otro discazo de Ginger. Esta es una banda a la que no le presté atención en su momento cuando se hicieron famosos. Obviamente sabía de su existencia y escuché los temas más conocidos, pero cuando me avisó Napalm Records que estaba en la lista de medios que iban a recibir el disco dije, tengo que escuchar a Ginger. Y decidí escuchar toda su discografía, que dentro de todo era poca, y me volví fanático de la banda. Es muy buena banda, con un sonido distintivo solo de ellos, tanto por ejecución, composición y por su vocalista. Todo eso es lo que hace a esta banda marcar la diferencia. Este año nos traen su quinto trabajo llamado Wallflowers, que cuenta con 11 buenísimas canciones y una duración de 46 minutos. Una duración relativamente normal, pero tirando a largo. Igual esto no es un problema porque con este disco lo que menos vas a hacer es aburrirte. Para mí Wallflowers es... ¿cómo te puedo explicar? Ellos sacaron dos discos muy extremos y otros dos muy progresivos. Acá lo que hicieron fue combinar esas dos etapas para crear una nueva y salió este discazo. Así que en este lanzamiento la banda se mantiene progresiva y experimental, pero lo lleva un paso más adelante y nivela todo para que estos dos aspectos tengan su medida justa. Y es así todo lo que buscas de un disco de Ginger. Este disco es Ginger en su medida perfecta y en un nivel en el cual nunca se los vio antes. La pista que abre el disco empieza y se mantiene a lo largo de sus 4 minutos y 20, totalmente devastadora, pesada y brutal. Death metal a morir con partes que llegan a alcanzar la intensidad de Cannibal Corpse incluso. Solo bajan el tono llegando al minuto 3 en donde Tatiana libera algunas voces limpias y las guitarras varias melodías muy envolventes y atrapantes, que te mantienen pendiente al tema hasta que termina. Me gusta lo impredecible que puede llegar a ser esta banda, porque si bien no es una banda que se enfoca en ser técnica, enfatizan más en ser experimentales. La composición de muchas de sus canciones está tan bien hecha que muchas veces todo lo que escuchás en una de sus pistas notás que todo está bien hecho y los compases muchas veces cambian el tempo inesperadamente. Al menos en la batería pasa eso varias veces. Noto que va a destiempo con sus golpes en el redoblante a propósito para dar un ritmo más psicodélico junto con las guitarras, que no te lo esperás y está perfectamente hecho. Me sorprendió un poco, los riffs y los breakdowns están afiladísimos y la voz angelical de la cantante da atmósferas distintas, que están muy bien puestas en cada sección. No sentís nada fuera de contexto, sino que sentís como que va a diferentes niveles la canción, gracias a su voz. Como que ella con su canto maneja la atmósfera del tema para donde quiere. Vortex, bueno, es otro ejemplo de esto. Empezás re tranquilo y genial, full relajado, y de a poco van levantando, pero tranqui. Es una de las canciones más relajadas del disco. Pero bueno, acá vuelven a irse más para el lado deathcore bien lento, con riffs técnicos y muy demoledores. Más que nada al final, que es en donde todo se pudre mal, y donde las guitarras se adueñan de la pista en su totalidad. Le dan una fuerza y una potencia al instrumental con esos breaks impresionantes que sueltan que no se puede creer, o sea, es muy bueno. Y el grupo en sí también me gusta porque, si bien hay partes en muchas canciones en donde predomina más un instrumento que otro, todos hacen un trabajo óptimo para que el sonido de la banda sea lo que es. Las guitarras, la voz, la batería, el bajo, todo se complementa muy bien y no podría ser lo que es si alguno de los integrantes no estuviera en la banda. La composición y la fórmula que emplean son muy acertadas. Funcionan perfecto. Disclosure es un tema genial, con una intro impresionante. Acordate de esto que te digo, una intro impresionante y un ritmo más movido y rápido. Acá sí se pudre todo. Al minuto 1 y pico empieza un tempo más rápido, muy bueno, que también lo aplican en la parte progresiva. Meten ahí una parte progresiva que es ejecutada muy rápida y queda genial. Sin dudas este es de los mejores temas del disco. En mi opinión es el que más me gustó, y otros medios que escucharon este disco también opinan igual que yo. Disclosure es terrible canción, muy buena. Copycat es otro tema rápido pero más directo. Ya ni bien empieza tenés el ritmo trash si se quiere, y después un deathcore también hecho a gran velocidad para después pasar al trash o speed metal. No me gusta usar etiquetas, pero básicamente en una reseña se usan para que te des una idea cómo suena cada sección. A mitad del tema ejecutan un ritmo totalmente distinto al inicial y cambian la canción en su totalidad. Y lo mejor es que ni cuenta te das cuando hacen la transición de ritmos. Igual al minuto 3, amigo, más trash y death para detonarte el cerebro. Es una canción muy versátil que va por acá, que va por allá, pero siempre muy extrema, atrapante
atrapante y honesta. Es una canción que literal va a sonar muy divertida en un recital y tiene el espíritu metalero dentro. Pearls and Swine es una canción ahora sí más progre, con patrones a destiempo, riffs de este tipo y también psicodélicos, y secciones en los que manda el tono melódico de la voz de Tatiana, pero que a su vez se podría decir que se transforma en gutural de manera inadvertida también. Este tema es uno de los dos en donde más aprovecharon la voz limpia de Tatiana. Este tema es uno de los dos en donde más aprovecharon las voces limpias, y también es una canción que por su melodía te hace acordar un poco a Pieces, la canción con la que esta banda se fue para arriba. Más que nada por sus partes tranquilas y sus guturales casi de la nada. Lindo tema y muy atrapante, la verdad. Tal vez un poco largo, pero va bien, es muy disfrutable. La séptima pista comienza con un groove bien pesado y constante, y después riffs y voces con un par de arreglos encima que le dan un toque distinto y raro. Esto pasa antes de llegar al clímax de la canción, en donde ejecutan más groove, tirando a nu metal casi, para después pasar a un progresivo que por primera vez en mi vida puedo decir que me gusta el progresivo. Yo no soy de escuchar esa música, no me atrapa, pero los riffs de esta canción, amigo, están idos. Específicamente en la sección del minuto 3. Están impresionantes, son muy buenos, pesados e hipnotizantes. ¿Para qué querés falopa si tenés los riffs de Ginger, no? Nah, pero en serio, son muy buenos, en parte psicodélicos y te atrapan un montón. Es un viaje este tema. Además el final es algo brusco, pero en el buen sentido. Termina de la nada, pero con un poco de desvanecimiento de sonido, algo sutil. La canción que le da nombre a este disco es otro tema que también va por el lado de Pieces, con un ritmo relajante, voces limpias y muy lindas, que juegan en sus líneas y se divierten. Hasta incluso en las partes más pesadas de la canción, que no son muchas, pero sí siguen y funcionan igualmente. Que es lo que te decía antes, no importa qué instrumental ejecuten, pesada, melódica, la voz de Tatiana se adapta igual y es la que le da la atmósfera y la que dirige la atmósfera de la canción. Ejecute la voz que ejecute, siempre va a quedar bien su voz. Wallflowers es la canción claramente con menos guturales del disco, porque los tiene y son muy brutales, pero enfatizan más en la melodía. El 80% de la canción es pura melodía. Muy buena, que es más que nada para prestarle atención y disfrutarla en su totalidad, porque es de las mejores canciones del disco, aunque no sea la más rápida ni la más pesada. Es buenísima y es otra canción que te recomiendo escuchar con detenimiento porque es genial. Dead Hands Feel No Pain es un tema parecido al anterior. No es pura melodía, es más progresivo que otra cosa y es pesado, con muchos guturales y demás. Pero va tranqui, no es un tema que te arranque los sesos con su brutalidad. Simplemente es un tema progresivo con secciones pesadas. Solo la batería en un momento con el doble bombo a mitad de la canción lleva el tema a una intensidad más alta y a una atmósfera que me hace acordar a Evanescence por la voz de la cantante. Y después para terminar, sí, se van al carajo con la pesadez, ejecutando guturales graves, impresionantes, breakdowns constantes y percusiones totalmente activas y detonantes. Llegando casi al final, As I Ball Eyes es una pista bastante más experimental, con muchos cambios de tiempo, no bruscos, pero que sí están ahí, pasando de melodía a progre, de progre a pesado, de pesado a tranquilo. También hay voces de fondo más oscuras y guturales que son los que le dan forma al cuerpo y al tempo de la canción, ya que cuando aparecen estos, la canción se queda caminando en un mismo sentido y en un mismo ritmo, pesado, hasta que llegando al final vuelve a predominar un sonido más tranquilo, con una voz angelical que te envuelve y junto a los demás instrumentos dan tal vez el mejor cierre que pudo tener una canción de Ginger. Eso es un buen cierre para una canción, totalmente épico. Y Mediator, el segundo single que sacó la banda, ya lo conocen. ¿Qué vamos a decir de este tema? Es increíble, es rápido, es muy pesado, es super groove, super metalero. Es una de las canciones que lleva la intensidad que nos hace amar a esta banda. Y es otra de las mejores canciones del disco, junto con Disclosure. Exijo que la toquen en sus recitales, porque ese corte que hacen al principio es fenomenal y es una locura. Tiran un death metal buenísimo, súper rápido, y después tempos tirando de vuelta al nu metal con riffs sobresalientes en el fondo, siendo progresivos y experimentales que son terribles. La voz de Tatiana acá tiene una parte donde la lleva por una zona también más nu metal, específicamente en el minuto 2:40. Estaría bueno en el futuro escucharla cantar temas, o al menos en la mayor parte de un tema, así con ese tono de voz, que la verdad lo ejecutó muy bien, y eso es otra cosa que me gusta de esta banda, que se arriesgan lo suficiente, no demasiado, pero lo suficiente como para meter y probar cosas nuevas en su música, y les sale bien. La estructura del tema es algo simple, agarran esto que hicieron en la primera parte y la repiten en la segunda, solo que terminan con un death mucho más rápido y pesado que el que ejecutaron al principio. Así que para terminar, Wallflowers es un gran disco y Ginger es una gran banda. Nadie puede negar la calidad de los ucranianos, y que lo hace de Red Hater, porque la realidad es que por lo menos hasta ahora no sacaron ni un disco malo o que aburra. Eso depende de lo que prefiera el escucha. Como te dije, sacaron 2 discos progresivos y 2 discos extremos, pero son buenos discos. Ellos no te van a dar boludeces, te van a dar algo piola, en donde le dan forma a un par de cosas distintas y experimentales para marcar su propio sonido, que te puede gustar o no gustar, pero una banda mala no es. Como Powerwolf, por ejemplo, a mí no
no me gusta esa banda, pero sin embargo les di un 10 en su último trabajo, que también tuve la oportunidad de ser de los primeros en escucharlo, porque es una buena banda más allá de que no me guste. Lo que hacen, lo hacen muy bien, y los respeto por eso. Así que Wallflowers se lleva un 10. Y muy probablemente sea de lo mejor del año de parte de lo que es experimental y death progresivo, porque es un gran trabajo. La producción está muy bien también porque es lo que hace que disfrutemos del disco al máximo, y acá se logra completamente. Y también le permite a Ginger tener el sonido que tiene, porque para que sea Ginger lo que estás escuchando, es necesario que todos los elementos del disco se logren apreciar muy bien, y acá se logra completamente. Así que también hubo una gran labor de producción. El disco sale el 27 de agosto, así que tienen tiempo para preordenarlo en la página de Napalm Records, a quienes le quiero agradecer por tener en cuenta a Over Music para ser uno de los pocos medios en escuchar el disco primero, junto a Metal Hammer y Revolver Magazine. Y le quiero decir a Ginger, felicitaciones por un nuevo éxito. Los vamos a estar esperando acá en el canal en un futuro, ojalá con una entrevista.